Hermano mío, nosotros vivimos a través de un proceso de evaluación constante de quienes nos rodean. Nosotros vivimos siempre evaluando a todos los que nos rodean. Eso viene en nosotros por defecto de fábrica. Así nosotros hemos sido creados. Estamos evaluando todo. Estamos siempre analizando, siempre evaluando la vida y los resultados de quienes están a nuestro alrededor. Lo podemos decir de otra manera. Todos nosotros siempre estamos aprendiendo. Para aprender hay que examinar. Para examinar hay que evaluar. Constantemente estamos evaluando. Cuando usted lee, usted está evaluando. Está evaluando un documento escrito. Está determinando si hay algo importante en él que usted pueda aprender y poner en práctica. Cuando a usted lo están entrenando a hacer algo, usted está evaluando. Usted está aprendiendo que sí, que no. Y está siendo instruido en una determinación del juicio. Tiene que juzgar entre una cosa y otra. Con eso quiero establecer que todos nosotros emitimos juicios todo el tiempo. Aun cuando usted me está oyendo y dice, yo no, acabas de juzgar. ¿Qué acabas de juzgar? Que tú no y que el otro sí. Acabas de emitir un juicio. Siempre estamos emitiendo juicios. Eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Eso es parte de nuestro proceso de vida. Así se vive. Se vive y se aprende evaluando, considerando, aprendiendo, determinando que sí o que no, que sí o que no, que es bueno, que es malo, que si esto sí lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer. Ahora, cuando venimos a la fe, cuando venimos al conocimiento del Evangelio, esto de evaluar se vuelve todavía más importante, porque en la iglesia estamos relacionados con gente. Mira a tu alrededor. Ahora estábamos cantando y yo pude ver a algunos observando a su alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que hay aquí? Un puñado de gente, un grupo de personas. Y por ende, cuando estamos alrededor de personas, se incrementa nuestra costumbre o nuestra práctica de determinar cosas, de evaluar cosas. Las personas nos obligan a hablar y a saludar y a ver y a conocer y por ende a juzgar. La vida en comunión dentro de la iglesia requiere que estemos constantemente emitiendo juicios. La congregación y la proclamación del evangelio requiere estar en tratos con los demás. E inevitablemente siempre evaluaremos, siempre daremos un criterio sobre nosotros o sobre los demás. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo 7:1? ¿Cómo inicia el texto? No juzguen para que no sean juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Entonces, pastor, ¿es malo juzgar? Usted acaba de decir que eso es un problema que tenemos de fábrica, que eso viene por defecto en nosotros, que así aprendemos, así vivimos. Entonces es malo juzgar. Entonces ¿estará Cristo diciendo que yo nunca debo emitir un juicio? ¿O será más bien que el autor tiene una intención en mente? Para esclarecer mejor la idea, abra Juan 7:24. Juan 7:24. El autor del Evangelio de Juan se había leído el Evangelio de Mateo y entonces nos da las mismas palabras, pero recuerde que Juan siempre andaba a la par de Cristo. Juan era el discípulo amado y Juan nos aclara mejor la idea. ¿Qué dice Juan 7:24? Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 24. ¿Qué dice? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Mateo 7:1 debe entenderse a la luz de Juan 7:24. Deja que los versículos que son más claros expliquen los más confusos. Eso es una ley de interpretación bíblica.
Juan 7:24, interesantemente está en el mismo capítulo 7. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Juan 7:24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen, pero ¿cómo? Con justo juicio. Hermanos míos, Jesús estaba discutiendo con los judíos en Juan 7. Jesús estaba discutiendo con los judíos. Los judíos, en el día de reposo, los judíos permitían que se hicieran algunas cosas en el día de reposo. Cuando Jesús, en el día de reposo, decidió sanar a un hombre, los judíos se escandalizaron y dijeron: ¿por qué sanas en el día de reposo? En el día de reposo no se nos es permitido hacer nada, dijeron ellos. Y Jesús les dice: pero ustedes sí sueltan el asno en el día de reposo. Ustedes sí hacen cosas en el día de reposo. Y ahora, ¿por qué me juzgan a mí por sanar a alguien en el día de reposo? Es lógico que era mejor sanar. Es lógico que era mejor salvar una alma. No importa si era día de reposo o no. Pero ¿por qué los judíos se enojaban? Porque les caía mal Cristo. Les caía mal Jesús. Entonces, si ellos hacían algo en el día de reposo, dale like. Pero si lo hacía Cristo, dale para abajo. No me gusta. No debiste hacerlo. ¿Por qué? Porque me caes mal. Esa era la verdad. Nos caes mal. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los suyos le aborrecían y por eso siempre andaban viendo qué hacía Cristo para emitir un juicio. Dice la Biblia, dice la ley que no se puede hacer nada en el día de reposo. Así dice Cristo, pero ustedes sí hacen ciertas cosas, yo los he visto. Sí, pero eso somos nosotros. Entonces, como yo sané a este hombre, hice mal. Sí, hiciste mal. Entonces Jesús dijo esto: no juzguen por las apariencias, sino que cuando juzguen algo, júzguenlo justamente. Es decir, juzgaban como adecuado lo que estuviese solo para su beneficio, pero juzgaban como inadecuado todo lo que los cuestionara a ellos. Si algo era para cuestionarlos a ellos, eso no era permitido. Pero si algo era para apoyarlos a ellos, eso sí estaba bien. Y eso es lo que el evangelio del reino limita o condena. Como ciudadanos del reino, no debemos emitir juicios, dice Mateo 7:1. No debemos emitir juicios que sí se apliquen para unos, pero no sean aplicables para todos. Eso es lo que dice Mateo 7:1. No juzgues para que no seas juzgado. Por eso es que sigue diciendo el verso. Vaya conmigo de nuevo a Mateo 7:1. Mateo 7, pero ahora el verso 2. ¿Por qué? ¿Por qué no debo juzgar para no ser juzgado? O para decirlo correctamente, no juzgar injustamente. ¿Por qué? Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Con la medida con que midan, se les medirá. Ese es el punto en este texto. El énfasis de Mateo está en que la medida que vamos a usar debe ser aplicada también para mí. ¿Me explico? Porque con el juicio con que juzgues, serás juzgado. La medida con la que midas, serás medido. Eso es lo que Mateo quería decir. No juzgues indebidamente. Juzga de la manera correcta. Aplícate la misma norma que le aplicas a los demás. No apliques una para ellos y otra para ti. Imaginemos a un padre hablando con un hijo. Mira, hijo mío, deja de perder el tiempo, ¿verdad? Deja de perder el tiempo. Y si los hijos hablaran. El otro día estaba viendo un anuncio. Dice la señora en McDonald's: un café, por favor. Y dice la niña: ¿puedo pedir una galleta? Dice la mamá: no, tenemos galletas en casa. Entonces la niña dijo: también tenemos café en casa. El papá volvió a ver a la mamá y le dijo. Entonces dijeron: bueno, una galleta también, por favor. Si los niños hablaran. Hermanos, muchas veces nuestros hijos guardan silencio por respeto a los juicios con que nosotros juzgamos.
Se los aplicamos a ellos, pero no nos los aplicamos a nosotros. Vivimos siempre corrigiéndolos, pero nosotros no mostramos el ejemplo de eso. Ese es el tipo de juicio que dice la Escritura. Ten cuidado, no juzgues así, no vivas emitiendo criterios de esa forma. No es correcto. El énfasis está en que la medida que hemos de aplicarnos ha de ser la misma en todos los casos. Y por ende, emitir un juicio cuando es necesario. Y emitirlo de una forma imparcial, porque ese es el tipo de juicio que Dios justamente también realiza. Dios no hace acepción de personas. Dios juzga a todos exactamente por igual. Sus juicios son justos, son rectos, son santos, son diferentes a los nuestros. Cuando Él dice, no peques más, es porque Él no peca y Él no tiene relación con el pecado. ¿Me explico? Cuando Él dice, sean santos, es porque Él es santo también. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No pequen porque Él no peca. No tienten porque Él no tienta a nadie. Nosotros necesitamos tener esta perspectiva de los juicios divinos, de los juicios divinos. Algunas personas dicen, ay, oren por mí porque mi hijo ya es adolescente. Eso significa que te tira la puerta en la cara. Eso significa que ahora si lo has educado mal, te grita. Y muchas veces lo que está gritando es la frustración de un estilo de vida que ha vivido el padre diciendo una cosa pero haciendo otra, emitiendo un juicio pero no aplicándoselo a él. Dios nos ayude a reconocer nuestros propios errores, decía el salmista. Ayúdame a ver mi pecado, el que me es oculto, porque tus juicios son rectos, son santos, son limpios, son puros. Ahora bien, entonces, ¿cómo debemos juzgar? ¿Cuáles son las condiciones para un juicio justo? Mateo 7:3 hasta el verso 5. Las condiciones para un juicio justo inician en lo interno, inician en mí. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Y aquí viene una palabra que a Mateo le preocupaba mucho. A Mateo le preocupaba mucho la hipocresía. Lo estábamos viendo en el curso del Nuevo Testamento, ¿verdad, hermana Allende? Le preocupa a Mateo la hipocresía. Hipócrita, con signos de admiración. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Inicia por ti, inicia por mí, inicia por nosotros. Arranca generando primero tú un cambio de vida. Un padre dijo una vez de su hija de 30 y resto de años, yo no entiendo a esa mujer. Era su hija de 30 y resto. Yo no entiendo a esa mujer. Y él había violentado a esa hija toda su vida. ¿Por dónde debería iniciar? Hija mía, perdóname. Te he ofendido. Te he maltratado toda la vida. Es comprensible que ahora tu hija sea una mujer que está perdida. Es comprensible. Tus pecados le han afectado al punto que ahora su vida también ha sido destruida. Hermanos míos, dice Cristo, hipócrita, empieza por ti, empieza por ti, empieza por generar un cambio en tu mente, en tu corazón. Arranquemos por ahí, hermanos, por vernos a nosotros mismos, por vernos a nosotros mismos. Tenemos que empezar por ahí. Muchas veces le digo a los padres, ¿tienes un hijo adolescente que te avienta las puertas? Sí, inicia pidiendo perdón. Inicia pidiendo perdón. Inicia examinándote profundamente cómo le has ofendido y cómo le has faltado. Y déjalo que hable, déjalo que diga a eso que tú no quieres escuchar. Tú llegas y lo aturdes con palabras, va, y el otro solo le queda quedarse callado. Empieza escuchándolo.
Empieza viendo qué habré yo realmente hecho mal. Porque dicen, yo no sé qué hice mal. Sí, yo te di todo. Sí, pero déjalo que responda él para poder escuchar. Son solo ejemplos que vienen a mi mente, hermano, que dicen, inicia por ti, inicia por ti. Es el mandato bíblico para emitir juicios a la manera de Dios, para que sean justos. Saca primero la viga de tu ojo. Saca primero la viga de tu ojo. Y entonces, y un pastor acostumbra a decir, y no antes. Y entonces verás con claridad para poder sacar la basura que está en el ojo de tu hermano. No es necesario explicar mucho lo que dice Mateo 7, 3 al 5. Las palabras de Jesús tendían a ser muy concisas, muy claras y fáciles de entender, ¿verdad? Que no es necesario explicarlo. ¿Por qué pretendes sacar una basura del ojo del otro si hay una viga en el tuyo? No puedes ver bien, no puedes ayudarle, va a extirpar el ojo mismo por esa viga que está en tu propio ojo estorbando. A menudo el juicio humano está lleno de parcialidad. A menudo el juicio humano está inclinado a nuestro favor y no toma en cuenta nuestros propios pecados. A menudo es la forma en que juzgamos, viendo solo a los demás y no viendo mi propia maldad. ¿Qué será lo que yo he estado haciendo para expulsar a este marido de mi casa? ¿Qué será lo que yo he estado haciendo para que ahora mi esposa no me quiera ni ver? ¿Qué será lo que yo he estado haciendo para que ahora mis hijos no me respetan? ¿Qué será lo que yo he estado haciendo? A menudo nuestros juicios inician por los demás. Él hizo esto, ella hizo esto, y no examinan su propia vida. Hermanos míos, dice la Biblia en Romanos 2:1. Vaya conmigo ahí. Romanos 1. Por lo cual no tienes excusa. Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Hermanos, es más fácil juzgar que sacar la viga de nuestro propio ojo. Es más fácil gastar el tiempo sermoneando que sacar la viga de nuestro propio ojo. ¿Sí o no? Es más fácil. Es más fácil poner a los demás sobre el banquillo de los acusados que sentarme yo en el banco de los acusados. Pero el verdadero proceso de juicio es necesario que en el juicio que glorifica a Dios se inicie primero por lo interno. Se inicie primero a nivel interno. Hay que juzgar primero desde lo interno para poder tener una reacción correcta hacia lo que está afuera. Hermanos míos, cuando escuchamos estas palabras, normalmente se puede producir algo que yo he llamado parálisis pecaminosa. Como no puedo juzgar para afuera sin juzgar primero adentro, entonces no juzgo nada. ¿Verdad? Llevemos la fiesta en paz, dicen ahora. Un refrán que me parece tan antibíblico. Porque llevar la fiesta en paz es que tú estés bien y yo estés bien y yo esté bien. Ese no es el fin del hombre. El fin del hombre es glorificar a Dios. No es llevemos la fiesta en paz, es glorifiquemos a Dios en esta fiesta. Glorifiquemos a Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Llevar la fiesta en paz tal vez es parte del trato de entonces no juzgar. Usted haga lo suyo, yo hago lo mío. Tú tienes tus pecados, yo tengo los míos, decía un predicador antiguo. Ya sabes, a todos nos cuesta, somos humanos, tú luchas, yo lucho. Que te vaya bien, no te metas conmigo, yo no me meto contigo y hasta ahí llegamos. Eso es lo que dice la Biblia. No, la Biblia dice, saca primero la viga y entonces ayúdale al hermano con la basura que tiene en su ojo.
pero saca primero la viga. No te quedes en la parálisis pecaminosa de ya no querer emitir un juicio. La inacción ante el pecado por causa de la incapacidad propia no es tampoco lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos. Que ya no hago nada porque no soy moralmente capaz, porque yo también estoy descalificado, entonces no hago nada. No, eso no es lo que la Biblia quiere. Las Escrituras nos llaman y nos dan ejemplos de que el juicio existe. El juicio tiene que existir dentro de la iglesia local. Los hermanos en la fe tenemos que emitir juicios. Tenemos que juzgarnos los unos a los otros. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el pecado de los demás, pero debe iniciar por mí. Primera de Corintios 6:1, ¿qué dice? Primera de Corintios 6:1. ¿Dónde dice, pastor, que nosotros debemos juzgar a los demás? Primera de Corintios 6:1 al 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 1 al 3. Primera de Corintios 6:1. Dice así: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pablo está preguntando. Cuando ustedes en la iglesia tienen un problema, cuando un hermano te quedó debiendo, cuando el hermano no te pagó el carro, te dijo que a paguitos y no te dio ni un pago, ¿te lo llevas ante los tribunales o lo traes a juicio ante los santos? Increíble, tal vez nadie había pensado que la iglesia también es una corte. Sí, los santos son parte del proceso que Dios usa para juzgar. Versículo 2. ¿O no saben que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. ¿Cuándo vamos a juzgar al mundo? Cuando Cristo vuelva. Él va a llamar a los que le pertenecen. Y los que le pertenecen funcionarán como juicio para los incrédulos. Con solo el acto de presencia, Dios dirá: mira, él creyó y tú ¿por qué no creíste? Él se arrepintió y tú ¿por qué no te arrepentiste? Por la dureza de tu corazón y por la falta de arrepentimiento estás acumulando pecado sobre pecado. Hermanos, los santos seremos usados para juzgar al mundo, dice el versículo 2. Y si el mundo es juzgado por ustedes, pregunta, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No son competentes ustedes como iglesia para juzgarse los unos a los otros? Verso 3. ¿No saben que hemos de juzgar a quiénes? Ya no solo al mundo, ahora a los ángeles. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Hermanos, la iglesia está llamada a emitir juicio sobre los asuntos de la vida dentro de la iglesia misma. Está llamada a decir: hermano, tenemos que hablar contigo. Eso no puede ser así. Esa vida no glorifica a Dios. Y lo mismo los demás con el otro. Hermano, tenemos que hablar contigo. Y si es el pastor, hermano, tenemos que hablar contigo por igual. No tiene ningún aro de luz que lo proteja. No tiene nada de que no se metan con el ungido. No, tenemos que hablar contigo. Dice el hermano Tony: y supongo que si no llego a predicar no me pagan. Me cortan el salario. Y sí, si anda de vago todos los días, de turisteando. Hay pastores que se dedican a recorrer el mundo. A eso se dedican. No son pastores en su propia iglesia. Hay pastores que se dedican a la página web. Son pastores por internet, nada más. Nunca están ahí con los hermanos sufriendo, lidiando, juzgando. Pues también a esos hay que llamarlos a juicio. Todos. Y también a este que está aquí, hermano. Póngase de acuerdo con otro y si me encuentran culpable 2 o 3, llámenlo a juicio, dice el Señor. ¿Sí o no? Ante un anciano no admitas acusación, a menos que tengas 2 o 3. Pues llámenlo a juicio. Siéntese, pastor. Usted no está capacitado para seguir predicando. Hermanos, aquí nadie se escapa. Tenemos que juzgar las cosas que debemos juzgar. Estamos llamados por la Biblia a juzgarlas,
a juzgarlas. No podemos decir usted tiene sus pecados, yo tengo los míos, mejor llevemos la fiesta en paz. No, tenemos que hablarnos unos a otros. Hay que sacar motas, pajas y vigas de ojos de hermanos. Primero saca el tuyo y ahora estás capacitado para ayudar al otro. La inacción no es opción. 1 Corintios 6:5. Para vergüenza suya lo digo. 1 Corintios 6:5. 6:5. Mira la pregunta. ¿Qué dice, hermanos, la pregunta? ¿Están conmigo ahí? 1 Corintios 6:5. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Acaso no hay entre ustedes al menos una persona que pueda decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Esto, que a mí me parece que lo que hay que hacer es esto. ¿Acaso no hay entre ustedes? Claro que debería haber. Al menos uno. Y dice Pablo, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Cómo es posible que no haya ni uno capaz de juzgar los pecados de los demás? ¿Cómo es posible? Que no haya ni uno que tenga la madurez suficiente para entrar en acción sobre esto. La inacción ante las ofensas o pecados de los demás por considerar que somos incapaces de juzgar una situación no es opción entre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Saca primero la viga de tu ojo y verás con claridad para ayudar al hermano a sacar la mota de su propio ojo. Saca primero la tuya. Inicia cualquier proceso de evaluación considerándote a ti mismo. Cualquier proceso considerándote a ti mismo. Y segundo, actúa bajo la mentalidad de auxilio. Auxilio. ¿Para qué juzgamos los pecados del hermano? Para ayudarlo. Para eso, ayudarlo. Él no va a entender si alguien no lo detiene, si alguien no le explica. Él no va a entender, porque él no nació conociendo a Dios. Él no nació conociendo la Biblia. A menudo me he dado cuenta que las personas necesitan la perspectiva pastoral. Le doy para que lea un libro, va y lo lee y viene, ya lo leyó, sí, ¿y qué? Todo bien. Y yo, qué raro, pero si yo se lo di porque él está mal. Entonces tengo que llamarlo. Venga, hermano, vamos a hablar. Hablemos. ¿Qué te parece esto? Ahí está el problema. Él lo leyó, pero él no quiso ver lo que a él le generaba problemas. Necesita la perspectiva pastoral, hermano. Yo te llamé por esto. Era por esto que yo te decía. Y no solo el pastor a los demás. Cuando tú estás viendo el pecado del otro, es porque Dios te está llamando a ayudarlo. Pero necesito empezar por mí y luego activar el protocolo de auxilio al hermano que está a mi lado. Y verlo desde la perspectiva de ayuda. Es ayuda. Me dice el hermano David, pastor, lo vi un poco triste. ¿Verdad? Así fue que me dijo, hermano, sí, un poco triste. Lo que pasa es que yo tenía una hora de estar ahí. Hace una hora había llegado yo a ese lugar y ya estaba como cansado esperando que iniciara el culto. Pero la pregunta del hermano activa las alarmas, ¿sí o no? Aunque sea que solo que te vi un poco triste. Híjole, tengo que tener más cuidado. ¿Cómo estoy ahí yo en la reunión? Porque mis hermanos van a pensar que yo ya estoy botando los hábitos. No, hermano, yo tenía una hora ahí, le digo, seguro es que estaba cansado. Pero hermanos, hasta una pregunta sencilla puede despertar a mi hermano y ya es ayuda. Ya es ayuda. Hasta una pregunta sencilla. En ocasiones pedimos tratos diferenciales, pero no ofrecemos esos mismos tratos a quienes están a nuestro alrededor. Pedimos que nos ayuden, pero no ayudamos. Decimos que me están maltratando, pero yo también estoy maltratando. Así que inicia por mí y luego el paso 2. Visualizarme en la perspectiva de ayuda al que me rodea. Y pastor, ¿por qué es tan importante esto de aprender a juzgar? ¿Por qué eso es tan importante? Mateo 7, versículo 6. ¿Qué dice? Y con eso nos vamos acercando. No es que ya voy a terminar, pero nos vamos acercando al final. Mateo 7, 6. ¿Qué dice? No den lo santo a los perros,
Híjole, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Parece que los discípulos, los cristianos del reino, tienen en sus manos un conjunto de, dice aquí, de lo santo, o también le podemos llamar de las perlas. Lo santo o las perlas son las verdades del evangelio, son las verdades que proclaman las escrituras, son las cosas que tienen que ver con Dios. Eso es lo santo. Esas son las perlas del reino y las sostiene la iglesia. La iglesia sostiene la palabra de Dios como una columna de la verdad. La iglesia sostiene la palabra. Ahora tiene que juzgar a quién se la doy. Que no sea un cerdo, que no sea un perro. ¿Por qué? ¿Qué hacen los cerdos? Imagínate que le tiras una perla a un cerdo. Probablemente piense que es un grano de maíz y le meta el diente de inmediato. Y empieza a mascar. Pero como eso es de oro y es duro, ese animal termina botando eso. Piensa que es una piedra cualquiera. ¿Y tú qué dices? Uy, ¿cómo fue a menospreciar eso si eso no es una piedra cualquiera? Ese es Cristo, la roca eterna. Esta es la verdad que salva. ¿Cómo es posible que la menosprecie de esa manera? Dice Cristo. Pues no se la des a los perros, no se la des a los cerdos. Pastor, qué palabras más duras para hablar de la gente que desobedece el evangelio. Sí, son duras y son dadas por el dueño y señor de las almas. Ten cuidado a la hora de dosificar el evangelio. El evangelio tú tienes que dosificarlo. A ver, dice, ¿cuánto aguanta este? Un cc, ¿verdad? Y pones ahí, ay, parece que no, con un cuarto medio le bastó. Mejor esto no se lo pongo. Está menospreciando esto, que es vida y es paz. No está respondiendo bien al evangelio que se le está proclamando. Entonces no se lo des más. No sea que patee el evangelio, no sea que vomite esas verdades y se vuelva contra ti y te despedace. Ay, sí, vos te consideras santo. Ay, pero tenemos que tener cuidado primero cómo le hablé. Pero si yo le hablé bien, si empecé bien por un examen y tratando con él con amor y tratando de ayudarle, desprecia eso y se vuelve contra mí, dice el Señor, no le des lo santo, no le tires las perlas, las va a pisotear, las va a mañosear y las va a abandonar. Segunda de Tesalonicenses 3, vaya conmigo a ver este ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 1 al 3. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 al 3. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Él está pidiendo para que la palabra de Dios fluya. Verso 2, oren también para que seamos librados de hombres perversos, que son como malos, porque no todos tienen fe. Oren para que Dios nos libre. Segunda de Tesalonicenses 2. Oren para que Dios nos libre de hombres perversos y malos que no tienen fe. No de todos es la fe, dice otra versión, porque no de todos es la fe. Hermanos, la fe viene por gracia, por el oír de la palabra de Dios. Hay que predicarla para que la gente crea. Pero ¿quiénes creerán? Los que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y los demás la van a pisotear la palabra. La van a mordisquear y la van a tirar y la van a abandonar. No le des, dice el evangelio, lo santo a los perros. No le des las perlas a esos cerdos. Van a pisotearlas y no le van a sacar el provecho que es correcto.
Ve conmigo a Hechos 18, Hechos 18:5. Hay hombres malos y mira un ejemplo de esos hombres malos. Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, mira lo que Pablo empezó a hacer. Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación. Hechos 18:5. Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, ¿qué hizo Pablo? Sacudió sus ropas y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dijo: no les sigo predicando más. Si ustedes blasfeman, ustedes hablan mal de Cristo, maldicen a Cristo, odian el evangelio, se levantan contra él, yo no voy a seguir hablando más a ustedes, dice Pablo. Me sacudo, no llevo la culpa de ustedes, yo ya les hablé, ahora me voy a predicarle a otros. El evangelio se dosifica. El evangelio se proclama abiertamente, pero una vez que vemos que la reacción, una vez que juzgamos que las personas desprecian el evangelio, no es sabio entonces continuar insistiendo y debo retirarme e ir a predicar el evangelio a otro. No es que ya dejo de predicarlo, es que me voy a proclamarlo entonces a otro y luego a otro. Siempre debemos dejar la puerta abierta, siempre debemos mantener el contacto con la persona por si Dios lo bendice y despierta y empieza a hacer preguntas, empieza a leer la Biblia o algo. Entonces volvemos y decimos: aquí estamos para ayudarte en la lucha contra el pecado, en tus batallas, en el conocimiento, en la verdad, en el evangelio. Pero si vemos que hay un menosprecio al evangelio, retiramos eso y vamos a buscar a otro. Nos toca a nosotros administrarlo. Nos ha sido dado a nosotros las verdades del evangelio, y para administrarlas de manera que el nombre de Dios sea glorificado, vamos a tener que aprender a emitir juicios. ¿Quién se está comportando de una manera indebida ante el evangelio? ¿Y quién está recibiéndolo? Y al que está recibiéndolo, ahí mora. Le dijo Jesús a sus discípulos: cuando vayan predicando, digan: la paz sea con ustedes, y entren. Si la gente escucha, quédense ahí. Y si la gente no escucha, sacúdanse y váyanse. No se lleven ni el polvo que había en esa casa. Será mayor el castigo para ellos que el que recibió Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios es clara y contundente con esto. Y sé que a veces, dice Pablo, yo sé, me duele que mi propia gente, los judíos, aborrezcan a Cristo. Pablo lo dice: me duele. Quisiera yo estar bajo maldición, pero que ellos fueran salvos. Y sin embargo, su propia gente le cerraba las puertas y tenía que ir a predicar a otros lugares. Yo casi creo que es como lo más normal. Tu propia familia te va a cerrar las puertas. Te pasa igual que a Cristo. Dios te salva y vas todo contento ahí. Ay, ¿le puedo hablar de Cristo, papi, mami, abuelita? Te agarraron los panderetas y quién sabe qué. A mí no me venga con esos cuentos. Dice uno: si era el Señor el que yo te iba a dar, era de Cristo que te quería compartir. Y si se comporta como un perro, como un cerdo, dosifica el evangelio, ya no más. Hasta otro día, si Dios quiere. Un día estaba hablándole a un amigo mío el evangelio, me dijo que sí, que llegara. Yo llegué y conforme yo iba hablando, primeros 2 minutos, él iba haciendo así. Y se empezó a dormir frente a mí. Y le digo yo: hagamos una cosa mejor, vamos a tomar café. Sí, está bien, Edir, vamos a tomar cafés. Y ya, yo no volví a insistir. Es evidente que no le interesa. Es evidente que no tiene el más mínimo interés en esto.
Y él me dijo, todo lo que sea de Dios, bienvenido. Pero yo sabía que eso son solo palabritas. Que ya cuando empiezas a hablar de Dios, qué calor, ¿verdad? Todo ya estorba. Hermanos míos, nos toca dosificar el evangelio. Luego ese mismo amigo me dijo, Edier, me estoy muriendo. Y le salió una gran lágrima aquí. Pero yo había intentado y le he hablado y le he dicho. Ya hubiese sido la vez quién sabe cuál. Me quedé en silencio viéndolo a los ojos. Y yo decía por dentro, el evangelio. Pero no lo quieres. El evangelio. Eso te va a sanar. El evangelio. Si ya tienes que tomar una pastilla para dormir, otra para despertar, otra para esto, otra para... Y todo es meramente emocional. Aquí hay un problema. El evangelio es lo que te hace falta. Pero tú lo pisoteas, lo muerdes, lo botas, lo desprecias. Créeme que vas a llegar al punto en que ni la lengua te va a alcanzar en la boca. Así decía otra persona conocida. No me alcanza la lengua en la boca. Imagínense qué grado de ansiedad. Siente que la lengua que no le alcanza en la boca. ¿Sabes qué necesita? Evangelium. Al 300%. Evangelio en su máximo esplendor. Pero cuando se lo damos, eso no me gusta. Guácatelas. Lo botan, lo pisotean, lo mañosean. Hermanos, la iglesia está llamada a emitir juicios. La iglesia está llamada a auxiliarse en lo interno y a proclamar el evangelio en lo externo. Y en ambas funciones, la iglesia necesita aprender a juzgar de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Ese juicio inicia por mí y continúa en una mentalidad de ayuda hacia los demás, teniendo cuidado de no ser hipercrítico y de conservar los procesos de juicio solamente para aquello que está relacionado con el evangelio. Solamente. Nadie te juzgue por comida, bebida, días de reposo, luna llena. No, pero por el evangelio sí puede ser considerado cerdo o perro o santo. ¿Sí o no? Palabras duras, ¿verdad? Duras. Me dice mi mente dice, no las uses. Pero la palabra dice, yo las usé. Por causa del evangelio, tú sí puedes llegar a ser considerado un perro o un cerdo. Y eso es duro. Eso es duro. Pero no hay ninguna otra cosa por la que alguien puede ser nombrado así en la Biblia, ¿o sí? No. Los judíos usaban esas palabras para hablar de la gente solo por no ser judía. Y Cristo las usó para hablar de la gente por pisotear el evangelio. El evangelio es oro y perla. El evangelio es vida y paz. El evangelio es propósito, despierta, salva, restaura. El evangelio. Tenemos que orar más, que Dios proclame el evangelio en la vida de las personas a quienes nosotros les hemos anunciado el evangelio. Sálvalo, Señor, sálvalo. Yo ya no voy a poder hablar más porque tú me dijiste que dosificara, pero tú, Señor, tú sí puedes hablar más. Tú sí puedes trabajar más. Haz la obra, Señor. Haz la obra. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Un predicador decía, uno más, Señor. Danos uno más. Algunos están sentados aquí, no saben que había gente diciendo, aquí debajo estaban, uno más, Señor. Uno más. Y luego lo vemos entrar ahí. Cuando entra y ahora decimos, lávalo, Señor. Límpialo, Señor. Porque viene mugre. Lávalo duro, Señor. Límpialo duro. Haz que lo que de aquí salga transforme su alma. Hermanos míos, debemos evitar juzgar sobre aquellas cosas que son meramente superficiales y conservar nuestros juicios para aquello que tiene que ver con el evangelio
y con los ciudadanos del reino. Amén. Vamos a orar.